bendiga a todos y shalom esta noche. Vamos a seguir con nuestro estudio. Hemos estado viendo el éxodo de Israel, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto. No necesariamente estamos en el libro de Éxodo, sino que hemos continuado con la narrativa, con la historia de Israel cuando salió de Egipto. Entonces, este día vamos a ver el capítulo 14 de Números. La semana pasada, si se acuerdan, vimos cómo Dios llevó a Israel a la frontera con Canaán y le ordenó a Moisés escoger 12 líderes, 12 espías de Israel para que fueran a reconocer la tierra. Y los espías salieron por 40 días, reconocieron la tierra y volvieron con algunos ejemplares de fruto de la tierra de Canaán. Entonces, 10 de esos espías regresaron con un mal reporte, ¿verdad? Porque, como hablamos la semana pasada, había gigantes en la tierra, los hijos de Anak, lo que el término hebreo llama Nefilim. Nefilim viene de la palabra hebrea nefal o nafal, que significa caídos, los caídos. Y los Nefilim, como dice Génesis número 6, son el resultado de la unión entre ángeles y mujeres mujeres pues humanas, y tuvieron o procrearon lo que se llama los Nefilim, o también conocido como los gigantes. Entonces los espías entraron en la tierra, miraron a estos gigantes y se amedrentaron, 10 de ellos, y regresaron con un mal reporte. Pero si se acuerdan ustedes, 2 de esos espías, Josué y Caleb, dijeron: no le hace que hayan gigantes, el Señor está con nosotros, vamos a conquistar la tierra. Entonces vamos ahora a empezar y vamos a ver el capítulo 14 de Números. Vamos a leer bastante pasaje, es un poco largo el capítulo, pero vamos a sacar de allí la enseñanza en el nombre del Señor. Amor, lee por favor versículos 1 al 3 del capítulo 14 del libro de Números, en nombre del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, lo que pasó es que los 10 espías con el mal reporte se metieron entre el pueblo y empezaron a envenenarles la mente. Y aquí donde empezamos, escriban sus papeles. El pueblo de Israel decidió creer en el mal reporte de los 10 espías y comenzaron a gritar y a dar voces. Entonces, la pregunta entonces viene a nosotros, es: ¿a quién estamos escuchando? ¿Verdad? Si nuestra única fuente de información es el noticiero o los medios principales, donde, si ustedes se fijan, casi la mayoría de las noticias están hablando de violencia, de tiroteos, están hablando de perversidad, de inmoralidad, están hablando de negativismo y tantas cosas. Y si nosotros nos ponemos a escuchar esas voces, vamos a llamarlas las voces malas, entonces nos vamos a llenar de temor, y el temor dirige a la incredulidad, y la incredulidad dirige hacia la rebelión a Dios. Porque si no estamos
leyendo la Biblia, si no estamos en oración, si no estamos oyendo la voz del Señor, lo que Él dice, que nos dice que somos más que vencedores y que vamos a vencer no importa qué suceda, entonces vamos a escucharle, vamos a hacer caso a la voz mala, la voz que los 10 espías empezaron a pregonar entre el pueblo. Vamos a escuchar esa voz, nos vamos a llenar de temor, nos vamos a rebelar, vamos a caer en incredulidad y vamos a rebelarnos en contra de Dios. Por eso intitulé el mensaje esta noche, el precio de la rebelión. Tal vez le hubiera puesto el precio de la rebelión a Dios o en contra de Dios. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, nosotros los creyentes, sí, yo estoy de acuerdo, tenemos que estar al tanto de las cosas. Yo miro noticias, ¿verdad? Y constantemente estoy viendo qué está pasando, qué está sucediendo, pero todo lo hago y lo escudriño a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en la palabra y escuchar la voz de Dios que dice que somos más que vencedores. Pero si no estamos haciendo eso y nomás estamos escuchando la voz de los medios principales, entonces corremos el peligro de caer en la mentalidad en la cual cayeron los espías y después el pueblo de Israel. Entonces es muy importante que nosotros le pongamos más atención, así como Josué y Caleb, ellos escogieron escuchar o creer lo que Dios les había dicho. Yo los voy a llevar y van a conquistar la tierra de Canaán. Ellos estaban listos. Si Moisés hubiera dado la orden en ese momento de, ok, junten su gente, junten pueblo y vayan a conquistar la tierra, Josué y Caleb lo hubieran hecho así. Entonces, nosotros, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en su palabra y Dios nos dice, es tiempo de hacer eso, lo hacemos así y sin temor. ¿Por qué? Tiempo de orar por un enfermo, tiempo de echar fuera un demonio, tiempo de hacer esto, hacer lo otro, hablarle a alguien del Señor. Estamos listos. ¿Por qué? Porque creemos el mensaje de Dios, de la palabra de Dios que dice que somos más que vencedores. Amén. Y no vivir una vida derrotada porque tenemos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón. Amén. El león de la tribu de Judá. Incidentalmente, Caleb era de la tribu de Judá. ¿Ya? Es muy interesante eso. Y él estaba listo como león para entrar a conquistar la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el pueblo recibió las malas noticias, cuando recibió el mensaje malo, les entró temor, les entró la incredulidad y luego empezaron a rebelarse y empezaron a quejarse y a insultar a Dios diciendo que querían regresar a Egipto, ¿verdad? Ese es el peligro siempre cuando vivimos en temor, cuando nos rebelamos en contra de Dios, cuando empezamos a murmurar, a quejarnos, empezamos a hablar palabras que insultan a Dios. ¿Por qué lo insultan? Porque no le creemos. No le creemos de que Él está con nosotros. No le creemos de que Él nos va a ayudar para vencer. Y empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos y empezamos a insultar la soberanía y el poder de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. Por eso es que Dios se enojó mucho con ellos. Porque escogieron tener una actitud de incredulidad en vez de una actitud de fe como lo tenían Caleb y como lo tenían Josué. Y después vamos a ver más adelante cómo, si estudiamos el libro de Josué, cómo Josué sucedió a Moisés y fue el líder de Israel que conquistaron a Canaán. Y también vamos a ver que Caleb, a los 80 años de edad,
andaba tirando espadazos por las montañas de Judá y Dios lo usó en gran manera para conquistar la tierra. Así de 80. ¿Cuántos han visto a un viejito de 80 años tirando espadazos o lo que sea? Si los hay, son muy pocos. Pero generalmente a la edad de 80 años ya estamos despidiéndonos de este mundo, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra de Dios. Ok, Jackie, lee del 14, perdón, del versículo 4 al versículo 10, nomás el principio del versículo 10. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de Apedrearlos. Entonces, escriban sus papeles. Israel entonces se rebeló abierta y completamente, queriendo reemplazar a Moisés como líder. Se rebelaron. ¿Y qué estaba diciendo Israel al querer hacer esto? Estaba diciendo que Dios se equivocó al haber puesto a Moisés como líder. Y dijeron, hay que reemplazarlo. Ok, llegó a ese punto la rebelión de Israel. Entonces, la incredulidad y la rebelión trabajan juntos para destruir la fe. ¿Verdad? Se llenaron de miedo. Después entró la incredulidad y se rebelaron. ¿Y qué pasó? Su fe de que Dios los podía llevar para conquistar la tierra fue destruida. Entonces, cuando nosotros escogemos escuchar el reporte del mundo o el mal reporte, nuestra incredulidad lleva a la rebeldía y destruye nuestra fe. Por eso es tan importante que tengamos cuidado a quién estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado con quién nos estamos juntando, ¿verdad? Si estás teniendo problemas matrimoniales y te juntas con personas divorciadas, ¿qué consejo crees que te van a dar? Pero si te juntas con personas que han pasado por eso y que Dios les ha dado la victoria, entonces te van a dar otro reporte, un reporte bueno. Si solamente nos juntamos con personas que les gusta, se dicen cristianos, pero les gusta andar en el pecado, ¿dónde crees que vas a caer? Vas a caer en pecado. ¿Ves? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, quién permitimos que sean nuestros amigos íntimos, a quién permitimos que hable a nuestras vidas, a quién escuchamos, quiénes son nuestros amigos. Si nos juntamos con personas como los 10 espías incrédulos, entonces vamos a escuchar un mensaje negativo, un mensaje de derrota. Pero si nos juntamos con aquellas personas que son personas llenas de fe, aunque no sean populares,
aunque tal vez no sean carismáticos, aunque tal vez no tengan mucho dinero, pero son personas de fe. Entonces, esa fe de ellos te va a alentar, te va a infundir, nos infunde. Si nos juntamos con personas como Josué y Caleb, que dicen, adelante, vamos a la batalla, a la victoria. Dijo, ¿sabes qué? Dios les quitó su protección a los habitantes de Canaán. Están listos para ser derrotados. ¿Cómo supieron Josué y Caleb de eso? Su fe en Dios. Le creyeron a Dios. Entonces, estamos hablando de el precio de la rebelión. Entonces, cuando Josué y Caleb empezaron a oír esto, hay que reemplazar a Moisés y es mejor que nos hubiéramos ido a Egipto y tantas cosas, dice que rasgaron sus vestidos. En el Medio Oriente es una costumbre, no sé si se practica tanto ahora, pero cuando estaban o muy enojados o estaban muy afligidos o muy tristes, se rompían la ropa. Y rasgaron sus vestidos y trataron de hablar con Israel, trataron de darles el buen mensaje. Trataron de contrarrestar el mal mensaje que les habían dado los otros 10 espías, pero el pueblo ya estaba lleno de duda, de incredulidad, de rebeldía, y ya no pudieron alcanzarlos. Quién sabe si en este momento se hubieran arrepentido, que hubieran hecho caso a Josué y Caleb, tal vez algo diferente hubiera pasado, pero el caso es que ya estaban decididos a que no querían hacer eso. No querían escuchar el mensaje que tenían Josué y Caleb. Y en Caleb y Josué había un espíritu excelente. ¿Cómo podemos llegar a tener un espíritu excelente? Creerle a Dios. Llenarnos de Él, llenarnos de su palabra, llenarnos de su presencia. Entonces Dios nos da un espíritu excelente, un espíritu que está listo para conquistar, que está listo para pelear, que cree en Dios, que cree que lo que Dios prometió, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Eso es un espíritu excelente, ¿verdad? Antes de que critiquemos muy fuerte a Israel, pongámonos a pensar, si estuviéramos en ese tiempo, ¿hubiéramos seguido a Caleb y a Josué o hubiéramos seguido a los 10 espías con el mal reporte? Pues no sabemos, no estamos en estos tiempos, pero sí estamos en un lugar ahora donde tenemos que escoger a quién le vamos a creer. Si las cosas se ponen bien difíciles, ¿en quién vamos a confiar? ¿En Dios o en los hombres? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Tal fue la rebelión de Israel que querían apedrear a Josué y Caleb. ¿Cómo la ven? Los que les traían un buen mensaje, un mensaje de fe en Dios, de conquista, ¿qué pasó? Los querían apedrear. Pero eso ha pasado a través de la historia, ¿verdad? Hasta Jesús, cuando fue a predicar a su propio pueblo, ¿qué pasó? Lo querían echar por un voladero, ¿verdad? Entonces es muy peligroso cuando permitimos que el temor entre en nuestras vidas, porque le abre la puerta a todo lo demás. Le abre la puerta a la incredulidad, le abre la puerta a la rebelión, le abre la puerta a todo tipo de pecados. Por eso dice, Pablo le escribió a Timoteo, y dijo, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y de dominio propio, ¿verdad? Necesitamos el poder de Dios, pero tiene que ser balanceado con el amor de Dios, y Dios guarda nuestras mentes para que no hagamos cosas indebidas. Y acuérdense que estamos hablando de millones de personas que se estaban levantando en contra de Moisés y en contra de sus ayudantes. Entonces, la rebelión causa que la gente quiera matar a los siervos de Dios. La rebeldía causa que
el enemigo usa a las personas rebeldes para destruir a los siervos y a la obra de Dios. ¿Verdad? La Biblia habla de la gran apostasía antes de que venga el Señor. ¿Verdad? Personas religiosas que tienen un parecer piadoso, pero que realmente el enemigo los va a usar para querer destruir a los verdaderos creyentes. Entonces, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que ver qué es lo que dice el Señor, tenemos que estar en oración, en comunión con Él, porque si no, corremos el peligro de caer en el pecado que cayó Israel. Ya era mucho, ya era demasiado. Esto fue el colmo. Si se acuerdan, hemos visto cómo se rebelaron en el pasado, Dios tomó algo de acción, pero a este punto ya era el colmo. ¿Verdad? Era el colmo. Entonces, ¿dónde vamos? En el 10. Y lee del 14, 10b, la segunda parte del versículo 10 hasta el 12. The second sentence. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de gritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces, escriban sus papeles. El furor de Dios se encendió en contra del pueblo rebelde. Cuidado cuando ya se enoja Dios. ¿Saben por qué? Porque nada lo puede detener. Cuidado. Escuchen esto. Tal vez ningún otro pueblo en la historia miró las maravillas que presenció Israel durante este tiempo. ¿Qué presenciaron? Vieron las plagas, ¿se acuerdan? Vieron todas las plagas que pasaron. Vieron las plagas que les pegaban a los egipcios, no les pegaban a ellos. Cuando obedecieron a Dios y pusieron la sangre en sus puertas, vieron como el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto, pero Dios no los tocó. Salieron y ¿qué vieron? Vieron que el mar fue dividido y pasaron por tierras secas, se escaparon de Faraón. ¿Qué sucedió? Faraón entró a las aguas junto con sus ejércitos, o los ejércitos de Faraón, se cerraron las aguas y se destruyó el ejército de Egipto. ¿Qué más pasó? Descendió maná del cielo. Dios les estaba dando de comer a millones de personas en el desierto. Salía agua de la peña para darle de beber a ellos y a sus animales. Después les proveyó carne. Hizo tantas maravillas. Miraban la columna de fuego en la noche que los guiaba y la columna de nube en el día. Miraban cómo la presencia descendía del tabernáculo. Miraron la manifestación en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan de eso? Oyeron trompetas, relámpagos, estruendos, fuego. Y estaban tan asustados que le dijeron a Moisés: Moisés, tú habla con Dios, nosotros le obedeceremos. Vieron todo eso y a pesar de eso, Dios les reclamó aquí, dice: ¿hasta cuándo no creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Vieron todo esto y aún así no le creían a Dios. Se rebelaron. Entonces, aún así, escogieron dudar de Dios y lo insultaron, queriendo regresarse a Egipto, de la esclavitud de la que lo habían sacado, de los que Dios los había sacado. Entonces, ¿qué pasó? Una vez más Dios quería destruir a Israel y comenzar de nuevo. Una vez más. Tenía el 13. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán Luego, los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. y lo dirán a los habitantes de esta tierra,
los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba con ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columnas de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán, diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, ¿qué pasó? Escriban sus papeles. Una vez más, Moisés intercedió por Israel ante Dios y pidió que los perdonara. Moisés imploró a Dios que si destruía a Israel, entonces Egipto y todos los pueblos dirían que Jehová no fue suficientemente fuerte para llevar a Israel a Canaán. ¿Verdad? Le empezó el Señor, si nos matas aquí, ¿qué va a decir la gente? Van a decir que no tienes el poder para cumplir tu palabra. Eso para mí eso es tremendo, ¿verdad? Y nosotros ya hemos hablado en el pasado que Dios quiere que intercedamos por la gente, ¿verdad? Dios quiere que intercedamos por nuestros familiares que no son salvos, aunque a veces sean necios. Dios quiere que intercedamos por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, para que sean salvos, para que no se vayan al infierno, ¿verdad? Pero yo miro aquí la tenacidad y la fe de Moisés. ¿Verdad? Que pensaba, pero Señor, no, un hombre que de veras amaba a su Dios, que de veras lo creía, y que decía, Señor, aquí está en juego tu nombre, aquí está en juego tu reputación. ¿Qué va a pasar si de veras nos destruyes? No, pues nomás los llevó al desierto para destruirlos, y no es el Dios verdadero, ¿verdad? Eso para mí es muy hermoso, es muy precioso de que Moisés amaba mucho a su Dios y pensaba de esa manera, ¿verdad? Y le recordó, Señor, tú eres lento para la ira y eres misericordioso, porque sí lo es. Si no fuera, ni siquiera hubiera hablado con Moisés, los hubiera destruido. Entonces, se fijan cómo Dios trata con nosotros, con sus siervos, que Él razona con nosotros, habla con nosotros. Tenemos un Dios bueno, gracias a Dios, gracias a Él. Tenemos a un Dios bueno. Un Dios malo ya no estuviéramos nadie aquí. Entonces Moisés apeló a la misericordia y clemencia de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante. Aquí tenemos un principio espiritual muy importante que entendamos esto. Donde la maldad de los padres puede llegar hasta la tercera y la cuarta generación de los hijos. Si nosotros no nos arrepentimos, si cometemos pecado habitual y no nos arrepentimos, ¿saben lo que pasa? Como padres, como líderes, le abrimos la puerta al enemigo. El enemigo entra, pero no nomás nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestros hijos, puede afectar a sus hijos y hasta la cuarta generación. Eso se llama maldición generacional. Entonces, dice la palabra de Dios que afecta hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y debemos, por medio de la sangre de Jesús, romper cualquier maldición que pudo haber entrado a causa de nuestros pecados a nuestros hijos o a nuestros nietos. Porque miren, tarde que temprano el enemigo se las cobra, ¿verdad? A lo mejor cometimos pecado. ¿Qué pecado está? Adulterio, fornicación, o a lo mejor somos alcohólicos secretos, o andamos haciendo cualquier tipo de pecado secreto.
Entonces, lo que pasa es que le abrimos la puerta al diablo. Ahora, tal vez no suceda nada ese día, en el día siguiente, en algunos años. Pero créanme que tarde que temprano, el enemigo se las cobra. ¿Verdad? Espera el momento indicado. ¿Y qué pasa? Salen los hijos alcohólicos, caen en pecado, en inmoralidad o perversidad sexual. Tal vez pasan enfermedades, tal vez no pueden tener hijos. Algo sucede, pero de alguna manera o de otra, el enemigo se las cobra. ¿Verdad? Y por eso dice aquí, y había dicho desde Éxodo capítulo 20, cuando les dio los 10 mandamientos, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, debemos confesar nuestros pecados, hermanos, y romper cualquier maldición que pueda haber entrado, romperla de nosotros, romperla de nuestros hijos, de nuestros descendientes. Es una cosa muy seria, ¿verdad? Yo he conocido personas en mi juventud que andaban haciendo cosas, hicieron cosas, y después de muchos años, hasta recientemente, nos hemos dado cuenta cómo se metió el enemigo a hacer estragos en la familia. ¿Por qué? Porque se le abrieron las puertas al enemigo. De repente se rebelan los hijos. No quieren obedecer a los padres, se rebelan en todo. ¿Por qué? Porque entró un espíritu de rebeldía, de rebelión. Y se manifestó años después. Por eso, padres, debemos de orar por nuestros hijos, bendecirlos, poner nuestras manos sobre ellos y enseñarlos también a que confiesen sus pecados. Que no andemos abriéndole la puerta al diablo, porque créanmelo, tarde que temprano, el enemigo se las va a cobrar. Y va a ser muy desagradable. Muy desagradable. Entonces, realmente el oficio de Moisés era muy duro, ¿verdad? Era muy duro. Israel estaba lleno de incredulidad. Él era un hombre lleno de fe. Tenía unos cuantos ayudantes que estaban llenos de fe. Pero en general era un pueblo muy duro. Pero también acuérdense de otra cosa, que los israelíes vivieron en Egipto por 400 años. Y realmente con muy poca orientación espiritual, muy poca. Entonces, dentro del pueblo de Israel habían idólatras. ¿Cómo sabemos? Pues, ¿qué pasó cuando Moisés se subió al monte por 40 días y no venía? Obligaron a Aarón a que hiciera un ídolo de oro, ¿verdad? Un becerro de oro. Y empezaron a adorarlo y a cometer pecado. ¿Dónde lo aprendieron? Pues en Egipto. Porque acuérdense que donde hay idolatría, hay inmoralidad sexual. Sin excepción. Donde se permite practicar la idolatría, siempre hay inmoralidad sexual. Y muchos de los israelitas, los que salieron, estaban llenos de eso. Por eso no era tan difícil de que fueran incrédulos y que se rebelaran, porque muchos de ellos estaban llenos de inmundicia, la inmundicia de Egipto. No había salido de ellos. Y era manifiesto en la manera que ellos reaccionaban a los mandamientos de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar, y el proceso de sacar Egipto, de sacar el mundo de nosotros, es un proceso de por vida. Se llama el proceso de la santificación. Dios está trabajando en nosotros. Nadie somos perfectos. No vamos a llegar a la perfección hasta que nos vayamos con el Señor. Entonces, en este tiempo, en esta vida, estamos pasando una muerte lenta, ¿verdad? Donde los deseos de la carne y el mundo y el pecado están siendo muertos en nosotros. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, con el Mesías. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces es una muerte lenta, estamos muriendo lentamente, pero tenemos que luchar. No debemos de ceder
a los deseos de la carne. Y todo lo tenemos, hermanos. ¿Quién hay que no lucha con algo? Todos luchamos con algo, ¿verdad? Pero tenemos que luchar, tenemos que resistir y llenarnos del Señor. Creer el reporte del Señor, creer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida para que no caigamos en temor, que no caigamos en incredulidad y subsecuentemente que no caigamos en rebelión, en rebeldía, porque hay serias consecuencias. Miren la historia de David, cuando cometió adulterio y después mandó a matar a su esposo. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero ¿saben qué? Las consecuencias del pecado. ¿Qué pasó en su casa? El profeta le dijo, no se va a apartar la espada de tu casa. ¿Qué pasó? Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Otro hijo mató a su hermano. Inmoralidad sexual, violencia. Uno de sus hijos, Absalón, se rebeló y le quiso quitar el reino. ¿Verdad? Pasaron muchas cosas. Entonces, miren, Dios es clemente, pero el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Que Dios nos ayude. Nadie somos perfectos, pero sí debemos luchar y debemos poner nuestra confianza en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Necesitamos las fuerzas del Señor. Nadie podemos llegar solos. Nadie. Nadie puede vivir la vida del creyente en sus propias fuerzas. No podemos. Imposible. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la diestra del poder de Dios, su Espíritu Santo, que nos apodere para que nos capacite. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice capacitar? Que nos capacite para que podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y todo se trata de una relación con Dios. Así como la tenía Moisés, así como la tenía Josué, como la tenía Caleb, ¿verdad? Tenían una relación muy íntima con Dios, que decían, Señor, yo te creo a ti antes que creerle al mundo. Amén. ¿Quién sigue? Del 20 al 25. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al del Mar Rojo. Entonces, escriban los papeles. Dios perdona el pecado de Israel, pero había muy serias consecuencias que había de venir. O sea, no los destruyó, pero iban a sufrir. Entonces, ¿qué pasó? Israel había tentado a Dios 10 veces. 10 veces. Entonces, realmente Dios es paciente, ¿verdad? Es muy paciente con nosotros. Pero, ¿saben qué? Tarde que temprano, si insistimos en vivir en rebelión en contra de Dios, la paciencia de Dios se acaba. Tiene límite. Es muy grande, más grande que todos, pero tiene su límite. Entonces ya habían hecho enojar a Dios, lo habían insultado en 10 ocasiones. Y ahora había llegado el momento de una muy seria disciplina, muy serio castigo. Dios declaró que todos los que habían presenciado sus maravillas no entrarían en la tierra prometida. Todos los que se quejaron en contra de Dios no iban a entrar. Dios hizo mención especial de Caleb y prometió bendecirlo por su fe, y sí lo bendijo. Caleb fue bendecido en gran manera. Dios le dio
un montón de tierra y lo bendijo en gran manera, ¿verdad? Y hermanos, eso es lo que pasa, miren, cuando escogemos obedecer a Dios, Él nos bendice. Dios honra a los que lo honran a Él. Y yo he conocido personas que están muy enojados con Dios. Pero al observar la vida de estas personas, nos damos cuenta de que no han honrado a Dios en sus vidas. Y cuando llega el momento de que esa persona tal vez hubiera sido honrada, Dios no los honra. ¿Por qué? Porque no honraron a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Pues pasando tiempo con Él, obedeciéndole, mostrando misericordia, obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Hablando de Él, glorificándolo en sus vidas. Y cuando uno honra a Dios, tal vez no suceda rápidamente, pero tarde que temprano, Dios honra a la persona que lo honra a Él. Por eso dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿esto qué? Eso también va a segar. A Dios no lo podemos burlar, hermanos. Si damos una apariencia en público de piedad y de justicia, lo que sea, pero en privado estamos desobedeciendo a Dios, Dios se da cuenta. Y si no nos arrepentimos, tarde que temprano eso va a salir a la luz. Y si no hemos honrado a Dios en nuestras vidas, Dios tampoco nos va a honrar a nosotros. Pero si lo honramos con todas nuestras imperfecciones, acuérdense, no se trata de ser perfectos, somos imperfectos. Se trata de ser fieles, ¿verdad? Se trata de hacer lo que podemos hacer y que Dios haga lo que no podemos hacer. Pero si honramos a Dios, tarde que temprano, Él nos va a honrar a nosotros también. Es un principio espiritual. Y si estás enojado o estás enojada con Dios, yo te animo a que lo perdones. Dios no tiene la culpa de lo malo que pasa en nuestras vidas. Él no es el que inicia esas cosas. Pero lo que sí hace es que nos da las fuerzas para que podamos perseverar y seguir adelante. ¿Verdad? No es bueno, hermanos, miren, no es bueno estar viviendo en resentimiento o en enojo, porque tarde que temprano eso va a afectar nuestra vida espiritual. Nos va a tumbar. Tenemos que perdonar, tenemos que caminar hacia adelante y poner nuestra confianza en el Señor. ¿Es fácil? No. Pero si Dios dice que lo podemos hacer, entonces no es imposible. Que Dios nos ayude. Entonces Dios, ¿qué hizo? Les ordenó a regresar al desierto una vez más. Ya estaban a punto para entrar. Entonces, ¿qué pasa? A veces estamos al borde de nuestro rompimiento, nuestra victoria. Pero por nuestra incredulidad, nuestra rebeldía, muchas veces no podemos entrar. Nos regresamos otra vez a dar vueltas en el desierto. Pero si honramos a Dios, obedecemos a Dios, dice la palabra de Dios que vamos de victoria en victoria, ¿verdad? En vez de andar rondando y rondando, vamos de victoria en victoria. ¿Quién sigue? Jack, Eli. 26 al 35, fuerte, papá, please. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las Querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os
haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Entonces, en los papeles, todo israelita de 20 años o más no mirarían la tierra prometida, porque ellos vieron las maravillas de Dios y de todas maneras murmuraron. Solamente Josué y Caleb entrarían de esa generación. ¿Saben que ni Moisés entró? Ni Moisés. Solamente Josué y Caleb de esa generación y de los de 20 años y menores entraron en la tierra. Entonces, para el tiempo que entraron, 40, tenían como 50, 60 años, y ellos tenían a sus hijos también. Los hijos de 20 años y menos conquistarían a Canaán. Entonces, por cada día que reconocieron la tierra, andarían en el desierto un año para un total de 40 años. Dios los castigó que por 40 días fueron a reconocer, no creyeron. Un año por cada día van a andar vagando por el desierto. Y eso fue lo que pasó. Jackie, 39 al 45. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a la espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se Obstinaron. obstinaron en subir a la cima del monte, pero en el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. Entonces no se le hallaba a Israel, ¿verdad? Primero les decían, vamos a conquistar. No, que hay que agarrar otro líder, hay que apedrear a Josué y a Caleb. No vamos. Y después que Moisés les dijo el castigo, ahora estaban muy valientes, querían ir a pelear. ¿Y qué les dijo Moisés? No lo hagan, ya es muy tarde. Dios no está con ustedes, les va a ir muy mal. Y los amalecitas, si ustedes leen la historia, eran enemigos mortales de Israel. Entonces, escriben los papeles. Israel sintió remordimiento después de que Moisés les dijera lo que pasaría. Pero miren, hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Israel no se había arrepentido. Sentían remordimiento porque Dios los castigó y eso, pero no se habían arrepentido. Y muchas veces hay personas que lloran y todo y sienten remordimiento, pero salen y hacen lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es llorar ante el Señor y ya no volver a hacerlo. Dejar de hacer las cosas malas. Eso es arrepentimiento.
Pero lo que pasó con Israel es que sentían remordimiento, no se habían arrepentido. Entonces ahora los israelitas querían subir al monte a conquistar Canaán y Moisés les dijo, no lo hagan. Pero ¿qué pasa? Estaban acostumbrados a desobedecer, ¿verdad? Desobedecieron cuando les dijo que fueran a conquistar y ahora que les dijo no vayan, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Es lo que pasa, hermanos, cuando estamos en desfavor con Dios, cuando estamos caminando equivocadamente, quedamos confundidos. Dios permite que un espíritu de confusión caiga porque no queremos obedecerle. ¿Y qué pasó aquí? En forma típica, desobedecieron a Moisés y subieron a pelear. Pero Moisés dijo, ¿saben qué? El arca se queda en el tabernáculo. Ni voy a ir yo, ni va a ir el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, ¿no? Dios no está en esto. No vayan. ¿Y qué pasó? Los amalecitas y los cananeos los derrotaron fulminantemente. ¿Quién sabe? No dice la Biblia cuántos mataron, pero dice que los corretearon hasta ahora. Y cuando los correteaban, iban matando a gente. A los que alcanzaban los mataban. ¿Cuántos cayeron ese día? No dice la Biblia. Entonces, tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios quiere y no a nuestra manera. ¿Verdad? Dios no cumplirá lo que queremos cuando vivimos en desobediencia. Hay personas que han tomado decisiones y se han ido con personas incrédulas y sufren y pasan tantas cosas y después le echan la culpa a Dios. Cuando en su palabra nos dice que no andemos en yugo desigual con incrédulos, con los no creyentes, ni en negocios, ni en matrimonio, ni en nada. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que comprender, hermanos, es que Dios no va a bendecir algo que va contrario a su palabra. Y ya tenemos su palabra para saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Tenemos que ponernos en bien con Dios, hermanos. El tiempo es corto, los días son malos y tenemos que someternos y humillarnos delante de la presencia de Dios y hacer las cosas a su manera. Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Él es Dios. Entonces, el precio de la rebelión es un precio muy alto, muy grande. Confesemos nuestros pecados a Dios diariamente. Pongámonos la armadura de Dios todos los días y rompamos cualquier maldición que haya podido haber entrado a causa de nuestros pecados y rebeliones, ¿verdad? Y pidamos que la bendición generacional de Dios que pase a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a nuestras generaciones, ¿verdad? Pero es tiempo de hacer cuentas y ponernos a cuentas con Dios, porque Él viene muy pronto, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en estos momentos, te damos gracias por tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, ayúdanos a ponernos en bien contigo, perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones, Señor, así como nosotros perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. Lávanos, en el nombre de Jesús, clamamos la sangre de Jesús y rompemos cualquier maldición, Señor, en nuestras generaciones. Y hablamos bendición a nuestras generaciones, Padre Santo. Guárdanos, sosténnos para que sigamos adelante. Sana a todos los enfermos, los que están enfermos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.